aparece Juan el Bautista con un poderoso mensaje que emana desde el desierto de Judea. Y el mensaje que él proclama, el mensaje que él trae, es el mismo que Malaquías dijo que iba a traer el precursor. ¿Cuál? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mensaje proclamado. Ese mismo mensaje que Juan el Bautista proclamó fue exactamente el mismo mensaje que el Señor, con el cual el Señor inició su ministerio terrenal. El Señor inició exactamente con este mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. José Manuel Sterling, leyendo en la parte introductoria de este culto, lo vimos a él que leyera en el libro de los Hechos lo que anunciaba el apóstol Pedro en su primer y en su segundo sermón, y él está destacando este mensaje vital, el mensaje del arrepentimiento. Ved en Hechos capítulo 2, el verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos, diciendo, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. No olvide el contexto en el cual Pedro también emite, y recuérdese, es importante esta parte. Juan el Bautista inicia su ministerio llamando a los hombres al arrepentimiento. El Señor Jesús en su ministerio inicia su mensaje hablando de arrepentimiento. Y en el primer sermón que se dio en la iglesia, Pedro hace un llamamiento a los hombres a que se arrepientan. Mire la coherencia del mensaje bíblico. Pedro está proclamando aquí un mensaje de parte de Dios. Y dice que cuando Pedro predicó ese mensaje, da ese mensaje, dice la Escritura que la multitud que escuchó ese mensaje reaccionó por el obrar del Espíritu Santo en sus corazones. Y dice que ellos, al escuchar ese mensaje, le dijeron: ¿y qué haremos? ¿Qué haremos? Le preguntan ellos al apóstol Pedro. Y esto es importante, esa pregunta. Ellos le están diciendo: frente a lo que nos has dicho, que Jesús murió por mis pecados, fue crucificado, resucitó al tercer día, ¿qué debo hacer? ¿Qué haremos? Porque es que el ser humano debe sentir una responsabilidad frente a la obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Es una responsabilidad espiritual frente a lo que Cristo ha hecho. Y ayer, como hoy, los hombres deben hacer algo como respuesta al mensaje del Evangelio. El ser humano debe hacer algo con respecto al escuchar el mensaje del Evangelio. Por eso decíamos la semana pasada que en el proceso bíblico de la salvación, lo primero se llama escuchar el mensaje. La fe viene por el oír la palabra de Dios. El primer asunto en el proceso de salvación es que tú escuches el mensaje.
Y Dios usa eso para generar fe en la persona que lo escucha. Y los hombres de ayer como el de hoy tienen esa responsabilidad. Por eso ustedes vieron en el verso 38 que el apóstol Pedro, al predicar esto y al ellos decir ¿qué haremos?, Pedro les responde y le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermano mío, mi hermana, amigo que estás aquí en esta mañana, déjeme decirle algo. Cuando usted viene a la casa de Dios y usted escucha la predicación de la palabra de Dios, las personas que predicamos la palabra de Dios debemos exhortar a los oyentes a que se arrepientan, a cambiar de mente, a cambiar de dirección de su vida, pues eso es lo que significa la palabra arrepentirse. Este es un asunto esencial en el Evangelio. Cuando una persona se arrepiente, se regresa a Dios, se vuelve a Dios, se reconcilia con Dios, se aleja del pecado y del dominio del pecado para volverse a Dios, para estar en comunión con Dios. Eso se llama arrepentirse. Cuando una persona se arrepiente, cambia su ruta y dirección y se vuelve a Dios. Luego, como dice el texto que leíamos aquí en el verso 38, luego, cuando una persona se arrepiente, expresa su fe y su confianza en la obra de Cristo y debe bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Pues la Escritura dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Pues cada generación, lo fue la del siglo I como las del siglo XXI, cada generación es responsable de la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Aquella generación en el siglo I de nuestra era era una generación pecadora, y la generación del siglo XXI también es una generación pecadora. Y mire cómo en el verso 40 el apóstol Pedro le dice a los que están escuchando el mensaje que él le está dando. Fíjense en el verso 40 cómo él le llamaba a su generación: sed salvos de esta, ¿cómo? ¿Qué usted lee ahí? Perversa generación. Y si la generación del siglo I era perversa, la del siglo XXI es perversísima. Por eso se hace necesario la predicación del Evangelio hoy. Necesitamos salvación porque nuestra generación está perdida en la práctica del pecado, perdida haciendo las cosas que complacen a nuestra carne pero que desagradan a Dios. Luego, avanzando más en la predicación, ahora en el capítulo 3 del libro de los Hechos, el versículo número 19,
Allí se habla de los sufrimientos de Jesús por nuestros pecados y se llama a los hombres al arrepentimiento. Y Pedro allí les dice, yo creo que muchos hermanos pueden decir este versículo de memoria conmigo. Y si lo saben de memoria, díganlo conmigo. Bueno, así que arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí hay un llamamiento a los hombres a arrepentirse y a convertirse. Hay un llamamiento a que los hombres cambien su manera de pensar. Para decirlo como en un lenguaje más actualizado, vamos a cambiar el chip. Quizás muchos entonces me puedan entender mucho mejor. Vamos a cambiar el chip. La manera de pensar. Dios quiere dar una nueva vida. Aquí hay un llamamiento cuando le dice a los hombres arrepentidos y convertidos, le está diciendo desen la vuelta y transiten un camino de esperanza. Vivimos en medio de tiempos de mucho pesimismo y de mucha desesperanza. Aquí hay un llamamiento para que el hombre abandone esos caminos y venga al camino de la esperanza, que es el camino en Cristo Jesús. Pues Él dijo, yo soy el camino. El camino de Cristo es un camino de esperanza. El camino de Cristo es un camino de salvación. El camino de Cristo es un camino donde no hay perdedera. El que camina por ese camino no se extravía nunca. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mire, yo a veces he estado caminando, conduciendo, por ejemplo, en la capital y me meto por alguna callecita y cuando venga a ver esa callecita no sale a ningún sitio y tengo que devolverme y irme para atrás. En el camino de Dios no hay perdedera. No hay perdedera. Es un camino seguro. Es un camino de esperanza. Dios quiere darnos esa esperanza. ¿Y cuál? Ese llamamiento de Dios al hombre al arrepentimiento. Mi pregunta es, ¿y cuál es el beneficio de arrepentirse? ¿Cuál es el beneficio de arrepentirte? Bueno, lo que dice el texto aquí, para perdón de los pecados, dice este texto, el texto 38 dice, para perdón de pecados. Nuestros pecados son, cuando una persona se arrepiente, sus pecados le son perdonados. Lo que el Señor le dijo a aquel paralítico, ¿usted se recuerda? Levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Y le dice, y tus pecados te son perdonados. Dios vino para perdonar los pecados y el pecado de la raza humana, de todos aquellos que con humildad de corazón reconocen su condición, la condición que Él muestra por su palabra. Y es que el hombre en su estado natural es pecador y está perdido. Camina por un camino extraviado, incorrecto, perdido. Mire, en una ocasión a mí me llevaron a un lugar, y en ese lugar había un laberinto. Y ahí me dejaron en el laberinto y me dijeron, sal allá adelante, allá te espero. Y yo comencé a dar vueltas en ese laberinto. Y yo decía, pero pues fue por aquí, fue por acá. Pero nunca llegaba al lugar por donde yo entré. Estaba perdido dentro de ese
laberinto y tuve que llamar a la persona porque esa persona lo hizo a propósito. Lo tuve que llamar para que me sacara. Estar perdidos es una condición triste, desesperante, acuciante, porque tú sabes que hay una salida, pero tú no sabes dónde está. Pero qué bueno que en Cristo el ser humano encuentra en Él el camino y encuentra la salvación. Qué bueno es esto. Ese es el beneficio de arrepentirse. Tus pecados te son perdonados. Eso es lo que el Señor le promete. Tus pecados son borrados. Y eso significa que vamos a participar de tiempos de refrigerio. Qué glorioso eso. Vamos a participar de tiempos de refrigerio. Y esto yo lo anhelo. Hermanos, yo anhelo el tiempo de refrigerio. Cuando el Señor regrese por segunda vez a la tierra y la gobierne, dice que Él gobernará con justicia y con paz, pero con firmeza también. Yo anhelo vivir en un mundo donde no haya el desorden que hay en este mundo del día de hoy. Vi en esta mañana de hoy que en Estados Unidos, en lo que va de año, ha habido como 6 o 7 tiroteos masivos donde han matado grupos de personas, y que en el 2020 hubo aproximadamente 20 tiroteos. Vi en Santo Domingo un grupo de personas ahí que estaba jugando dominó en una acera y llegaron 2 camajanes jóvenes con 2 revólveres. Le quitaron a cada uno lo que tenía y se fueron. Yo quiero vivir en un mundo diferente a ese. Y ese mundo, Cristo me dice que cuando vengan los tiempos de refrigerio y Él gobierne a la tierra, Él me dará la oportunidad de vivir en un mundo así. Por eso es que hay que arrepentirse y convertirse. También debemos anhelar el refrigerio de ese tiempo. Dice que Dios nos dará ese tiempo de refrigerio. Pero posteriormente, vaya a Hechos capítulo 17, el verso 30, otro verso que ustedes conocen muy bien. Hechos 17, 30. Y yo sé que los hermanos también saben este verso. Vamos a decirlo todos juntos, porque yo sé que los hermanos, muchos hermanos saben este verso. Aquí vamos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué es lo que tienen que hacer los hombres en todo tiempo y en todo lugar? Deben arrepentirse. El apóstol aquí es quien está hablando aquí es el apóstol Pablo en su predicación en la ciudad de Atenas. Recuerde la antigua Grecia. Este verso que usted ha acabado de recitar, de decir, fueron palabras ahora puestas en bocas del apóstol Pablo en Atenas, la antigua Grecia. Y allí el apóstol Pablo proclama y dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda al ser humano pecador a que se arrepienta. El ser humano debe arrepentirse porque es pecador. Hermanos, este verso de Hechos 17:30 nos hace conscientes. Y si usted ve
posteriormente, el verso posterior a este verso nos hace consciente que Dios ha establecido un día en el cual Él juzgará al mundo con justicia por la actividad propia de aquel que es juez justo y al cual el ser humano tendrá que dar cuentas, porque Dios juzgará al mundo con justicia. Hermanos, este es un mensaje duro, es un mensaje confrontativo, pero es un mensaje verdadero. ¿Sabe cuál? El verdadero mensaje del Evangelio es que cada ser humano un día tendrá que ponerse de pie delante de Dios para dar cuenta de sí. Estimado amigo que está aquí, sepa usted que usted un día se parará delante de Dios para dar cuenta de su vida. Y le voy a decir, y ese juicio va a ser según verdad y con un juez justo. Es un juicio según verdad y con un juez justo. Este es un mensaje confrontativo, el mensaje del Evangelio. La certeza y seguridad de que eso va a ser así, lo dice ahí mismo en el libro de los Hechos, lo dice en los versículos posteriores. La veracidad y la certeza de que un día un ser humano, los seres humanos tendremos que ponernos de pie delante de Dios. ¿Sabe cuál es? Mire los versículos posteriores. Él se levantó triunfante sobre la muerte y Él resucitó. Y está sentado en su trono. Y un día, cada ser humano tendrá que darle cuentas. Así como yo me doy cuenta que usted está sentado ahí, un día usted tendrá que pararse y ponerse de pie delante de Dios. La prueba, Él resucitó. Luego el apóstol Pedro, en su segunda epístola, vaya a segunda de Pedro ahora. Salimos de Pablo y volvemos a Pedro. Y vaya a la segunda epístola del apóstol Pedro, en su capítulo 3. Y vea los versos 8 y 9. Y yo sé que el 9 lo conocen muchos hermanos. Únase a mí en el 9 y recítelo. El 9, usted lo va a recitar conmigo. Yo le voy a leer el 8, pero el 9, dígalo junto conmigo. El 8 dice: mas, oh hermanos, no ignoréis esto. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de vuestra ignorancia. No ignoréis esto, Son cosas que cada ser humano debe saber y conocer. No ignoréis esto, ¿Qué es lo que no debes ignorar? Que para el Señor un día es como 1000 años y que un año es como 1000 y 1000 días es como un año y un año que tiene 365 días, multiplíquelo por 1000. Amados hermanos, mira ahora qué dice el versículo 9, léalo conmigo. El Señor, según algunos la tienen, sino que es paciente, no queriendo que ninguno, sino, ahí está, ahí está. En el verso 8, que dice que para el Señor
Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Usted sabe lo que significa esto? El tiempo no deteriora los propósitos de Dios. Así decía un teólogo, apellido Clark. Si para el Señor un día es como 1000 años, yo le pregunto, ¿y 2000 años que hacen que el Señor vino, cuántos días son para Dios? 2 días. En tiempo de la eternidad. El tiempo no deteriora los propósitos de Dios. Él es el gran yo soy. Presente, pasado y futuro. Él es el que es siempre, el que es, el que era y el que ha de venir. En todo espacio y en todo tiempo Él sigue siendo Dios. Y sigue diciendo lo mismo. Porque Él es inmutable. Su mensaje es inmutable. Dios mantiene su promesa y todo se cumplirá a su tiempo. Todo se cumplirá a su tiempo. Por eso, escuche, amado hermano en la fe, la Escritura dice allí, el Señor no retarda sus promesas. El Señor no retarda sus promesas. No se ha deteriorado su propósito. Sigue siendo el mismo. ¿Por qué el Señor no ha venido antes? Yo se lo dije la semana pasada. Si hubiera sido yo, esto se hubiera acabado hace tiempo. Si hubiera sido por mí, esto se acaba, mire, hace tiempo. Pero el Señor dice, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oh, hermanos, cuán glorioso y cuán benigno y cuán amoroso es el corazón de nuestro Dios. Él otorga perdón y salvación a todos los seres humanos que con humildad en su corazón reconocen su condición de pecador perdido. Dios quiere que los hombres sean salvos. Dios quiere que los hombres anden en santa y piadosa manera de vivir. Hasta ahora, no olvide hasta ahora este ciclo que le he estado enseñando desde hace 7 domingos atrás. No olvide el ciclo bíblico, no lo olvide. Fe por el oír. Esta es la palabra de fe que os predicamos. 1 Corintios 15. La fe viene por el oír. Romanos. Después que una persona escucha la palabra, debe decir, sí, esa es la verdad de Dios. Esa es la verdadera verdad, valga la redundancia. Fe por el oír. Después, ¿qué tiene que hacer una persona cuando escucha? Debe creer, porque le cree a Dios. Debe confiar en Dios. Fe, creer. Luego, ¿qué debe hacer? Arrepentirse. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados. Después que una persona se arrepiente, ¿qué debe hacer? Romanos 10, que si confesares con tu boca, ¿qué debe hacer? Confesar con su boca que Cristo es el Señor. ¿Y qué va a hacer después? Hacer frutos dignos
de arrepentimiento. 5 cosas que debemos presentar en nuestro mensaje a los seres humanos hoy. Proclamar el mensaje, creer, arrepentirse, confesar, hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Se aprendió la lección? Fe al oír, creer, arrepentirse, confesar y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Usted le vio 5 cosas importantes para el ser humano. Esas 5 cosas, no lo olvide. ¿Cuál es la primera? Fe al oír. Segundo, creer. Tercero, arrepentirse. Cuarto, confesar. Quinto, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Aquí vamos, las mujeres que están aquí. Lo primero es fe al oír. Segundo, creer. Tercero, cuarto, quinto. Varones, aquí vamos. Lo primero que es fe, fe al oír. Segundo, creer. Tercero, arrepentirse. Cuarto, confesar. Quinto, hacer frutos dignos de arrepentimiento. No olvide eso. Es una lección bíblica importante. Por ello, el Señor Jesús, de manera expresa, en el libro de Lucas, el capítulo 24, el versículo 47, manda esto en este libro. Lucas 24, 47. Dice que Él ordenó que se predicase en su nombre que el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hermanos, el Señor mandó, ordenó que se predicase ¿qué? Que yo me soñé, que me pasó, que tuve alguna experiencia personal. ¿Qué fue lo que Dios mandó a predicar? El arrepentimiento. Hay mucha gente hoy llamada predicadores que se paran en los púlpitos a hablar muchas cosas menos el mensaje de arrepentimiento. Y Dios mandó que se predicase el arrepentimiento a todas las naciones. Debemos anunciar la palabra que vivifica el alma. Así fue que Dios lo hizo. Y ahora en esta parte ya, en la parte, digámosle, un tanto final de este tiempo, yo quiero que vayamos a Hechos, el capítulo 11. Hechos, capítulo 11. Hechos 11. Vaya allá. Vean los versículos allí del 12 al 18. Dice, y el Espíritu me dijo, está hablando el apóstol Pedro aquí, dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también.
como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en ¿quién? ¿Cuál es el segundo paso del ciclo de la salvación? Creer. Nosotros también hemos ¿qué? Creído. Hemos creído, dice el texto aquí. Entonces, ¿qué debéis hacer de nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo? ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Wow, hermanos, el apóstol Pedro está dando un informe a la iglesia en Jerusalén. No olvide que el apóstol Pedro fue el apóstol a los judíos, mientras Pablo era el apóstol a los gentiles. No olvide que el apóstol Pedro, previo a esto, ha recibido una visión del cielo: mata y come. Recuerden todo eso. Señor, ¿y cómo yo voy a matar? Eso es inmundo. No llame inmundo a lo que yo limpié. Ese es el contexto de esto, Entonces, ¿qué es lo que yo les estoy diciendo? Les estoy diciendo que el apóstol Pedro, contando a los hermanos en Jerusalén, está haciendo un resumen de lo que pasa en el capítulo 10, versos 9 a 43. Y él le está contando esa historia. Y él les dice a los hermanos judíos en Jerusalén: ¿y quién soy yo que pudiera estorbar la obra que Dios había de hacer entre los gentiles? Hermano, nunca tratemos de persuadir a Dios que vaya en nuestra dirección. Somos nosotros que tenemos que ir en dirección de Él. Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. El dueño del asunto es Él. A veces nosotros nos encaquillamos que las cosas tienen que hacer de esta manera. Dios lo hace como Él quiere. Puede usar al hermano amado para que una persona se salve, pero puede usar a un niño también para que esa misma persona se salve. Él lo hace como Él quiere. Eso es lo que está diciendo aquí. Siempre, hermanos, lo apropiado siempre será que nosotros vayamos en la dirección divina. Y mire el verso 18 para dejarlo aquí. Para dejarlo aquí en esta última parte, para el próximo domingo, si Dios permite, poder continuar. El verso 18 dice que oídas estas cosas, oíd este testimonio del apóstol Pedro, dice que ellos glorificaron. El primero dice que ellos se callaron, porque el asunto era que el pueblo judío creía que ellos eran los únicos. Y Dios en una ocasión le dijo: pero vengan acá, y ustedes no saben que yo puedo levantar una nación hasta de unas piedras. Ustedes no saben que ustedes no pueden glorificarse mucho de que son hijos de Abraham. Yo puedo tener hijos hasta de una piedra que yo quiera. Porque los judíos estaban muy orgullosos de su nacionalidad y de su especialidad en la tierra. Por eso dice que cuando Pedro le da este testimonio, ellos callaron. Ellos callaron y glorificaron a Dios. De manera que también a los gentiles
Dios le ha dado arrepentimiento para vida. ¡Wow! ¡Qué maravilla esto! Que Dios a los que se arrepienten, Él les da ¿qué? Vida. ¿El arrepentimiento para qué es? Para vida, porque cuando nosotros estábamos en el pecado, ¿cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados, y cuando tú te arrepientes, entonces Dios te da vida. Qué glorioso es arrepentirse. ¿Cuántos dan gracias a Dios por haberse arrepentido? ¿Cuántos aquí tienen conciencia de que se han arrepentido de verdad a Cristo? Hermano, esto es una experiencia que hay que compartirla. No se alegre con que quiera usted que otros también se arrepientan. Anhele que otros se arrepientan. Búsquele. Llévele el mensaje. Ellos también necesitan arrepentimiento, como usted estuvo en un momento necesitado de ese arrepentimiento. Y recuérdese que el que se arrepiente, Dios le da vida. Vida, qué linda es la vida, qué importante es la vida. Por eso es que los evangélicos no estamos de acuerdo con el aborto, porque el aborto es muerte, pero el nacimiento es vida. Cristo da vida, Él es la vida. Oh, mis amados hermanos, vamos nosotros a propagar este mensaje. Ahora, la semana que viene, si Dios me permite, vamos a ver. Yo les decía a ustedes que el quinto nivel del proceso de salvación, ¿cuál es? Yo decía, haced frutos dignos. Vamos a ver la próxima semana, si el Señor no ha venido antes, que los que se han arrepentido deben reflejar un cambio en sus vidas. Arrepentimiento es cambio. Es cambio. Y eso se refleja en la vida. Y eso lo vamos a mostrar por la palabra. Hermanos, que Dios en su infinita gracia y bondad nos capacite para recibir esta enseñanza. Y nosotros vivir de manera agradable delante de Dios. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a orar. Padre eterno, Dios glorioso, en este momento, Señor, te doy gracias por haberme permitido exponer tu palabra. Señor, que tu Santo Espíritu se encargue de aplicar a las necesidades que hay aquí en este salón en esta mañana. Ayuda, Señor, en esta mañana a que los que no te conocen y han escuchado tu palabra pueda producir fe en sus corazones. Que ellos puedan asentir y creer que tu palabra es la verdad. Que esa realidad lo lleve a creer en ti, a arrepentirse, a confesar sus pecados y a vivir para ti. Gracias, Señor, en este momento y en esta mañana por tu palabra. Estamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, con gracias. Amén.